Cuando nosotros agarramos la cosa del Señor en serio, las cosas nos van muy lindas. Y en estos 10 días el Señor me quería quitar la paz, perseverando, tomando paz. Pasaba problemas con mi familia de salud, conmigo mismo. Es más, me fui al médico general y el médico me decía pues que mi hígado está inflamado, que no puedes tomar ni una gota de alcohol. Y le decía, pues, doctor, ni un poquito de vino, te he dicho nada. Entonces, pero doctor, hace más de 18 años que no me emborracho, no tomo, no como mucha comida grasosa, me cuido. Pero cuando ¿cómo eras en tu juventud? Me dices. Ahí cambian las cosas. Y lo dejé en la mano de Dios, no me preocupé. Y después de 2 días me fui de nuevo, me recomendaron a un gastro, que es feliz en el estómago, todo, y el gastro me sacó ecografía y todas estas cosas, y para él yo estuve bien. Tú no tienes el hígado inflamado, te veo tu hígado bien, tus riñones, tus páncreas, todo está excelente, lo que sí te ve un poco de gases. Me fui de nuevo al doctor medicina general y le digo, doctor, o sea que usted me ha mentido, acá están mis pruebas, todo, le digo, como el doctor tengo confianza, yo te he dicho que tú estás eso. Entonces le dije, ¿se van a poner de acuerdo usted, doctor, con medicina general, con el doctor gastro? Después regreso la otra semana. Y así dejé en la mano del Señor lo que yo estaba, pasa una cosa, pasa, me quería, en pocas palabras, quitarme la paz. Y no bastó esto hasta que yo siempre estoy aprendiendo a dejar las cosas en la mano del Señor y orar. Hasta el día de ayer que tuve una reunión con el servicio de música, que entramos a las 7 y nos quedamos hasta las 10 de la noche, converse y converse. En esa área también me quiso robar el Señor la paz. Y saliendo de esa puertita le dije, Señor, ok, todo lo que hemos conversado lo dejo acá. Yo me retiro contigo. Me fui con el Señor. Y por ahí pasó cosas en mi caminar solo, como me gusta caminar, casi me caigo, casi un moto pasa por ahí como loco. Y no entendía por qué. ¿Qué me está pasando? Dije. Es más, a última. Hoy a las 5 de la mañana, creo que pasa un sonido de temblor, no sé si pasó. Mira, tarde. Bueno, esas horas me desperté y tenía que hacer lo que Dios nos mandó, preparar el bosquejo y todo. Cuando nosotros dependamos de Dios, Dios tiene el control de nuestras vidas. Y te va a pasar a ti y me va a pasar a mí. En diferentes áreas el enemigo no va a querer quitar la paz. Y eso es lo que ha pasado conmigo. Y seguirá pasando. Y si cada etapa que pasamos nos va a quitar, nos va a agarrar. Pero la Biblia dice, solamente tiene un cierto tiempo y el diablo huirá de nosotros, dice. Cuando nosotros tengamos una buena relación con el Señor. Entonces, tenía que cumplir lo que en estos días el Señor me puso, que vamos a leer el libro de Juan, el apóstol Juan. ¿Está en la hora ese reloj? ¿Sí, no? ¿O no? Pedro, sí. Entonces nos vamos a quedar hasta las 12, Pedro, escuchando la palabra. 1:15. El apóstol Juan era el apóstol más joven de que andaba con Jesús. Y fue un hombre de un corazón humilde, un corazón noble, y agradecía a Dios por todo lo que él era. O sea, Juan agradecía a él de todo lo que él era, lo agradecía a Dios en su ministerio. Entonces, él quiso decirle
al mundo de que Dios existe por medio de todas las cosas que Él vamos a compartir su palabra. Y vamos a leer en el primer capítulo de Juan, el capítulo 1, y lo vamos a leer hasta el capítulo 18 para poder entender ahí. Versículo 18, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 18. ¿Todos tienen su Biblia? Oye, de verdad, a veces nosotros nos hemos acostumbrado a traer con la Biblia digital, ¿no? Le digo a mi hijo, hijo, ¿y tu Biblia? Papá, acá está mi espada digital, dice, papá. En estos tiempos. ¿Está prohibido eso, creo, o no? ¿Tú qué dices, Ángel? Tenemos que tener nuestra Biblia, ¿sí o no? La espada. Mira, vino por acá y la gente son muy curiosa. Hermano Jorge, ¿sí? ¿Y su Biblia? Es una agenda. No, yo no hablo por la agenda. Su Biblia, hermano Jorge, un amigo que tengo en el barrio. Está en el culto. Un cristiano no puede andar sin Biblia, hermano, me dice así. Bueno, ya. Entonces dice, y vamos a entender, porque acá tenemos que salir cambiado y transformado para la gloria de Dios Padre. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿No es cierto? ¿Así dice la palabra? ¿Quién era el Verbo? En otra versión dice la palabra. Entonces la palabra también y el Verbo es Jesucristo. Ahí nosotros estamos de acuerdo, dice así. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que haya sido hecho, fue hecho. ¿Entendemos ahí? ¿Sí, no? Ok. Si no entiende, explicamos rápido nomás. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todo creyera en él, creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Por acá preguntamos, ¿quién era la luz? Están aprendiendo. ¿Quién era la luz? Entonces, el verbo era Jesús bajando, siguiendo, y dice que la luz que alumbra es Cristo. Hasta ahí estamos entendiendo. Y seguimos adelante. En el mundo estaba, y en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, quiere decir que Jesús hizo todo esto, y sin Él nosotros no somos nada. Pero vino al mundo, pero el mundo no lo conoció, dice. En el mundo estaba, dice, en el mundo estaba, y en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no lo recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios, hermanos. O sea, quiere decir que Dios a nosotros nos ha llamado y somos sus hijos del Señor. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando acá? De Jesucristo. Estamos aprendiendo entonces, estamos por buen camino. Y de aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, y la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y acaba uno y dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era el primero que yo, porque en su plenitud tomamos toda gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia de la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que Él ha hecho, dado a conocer. ¿Cuánto lo creen esta palabra? Dice que desde el principio nos presentó a Jesús como el verbo o la palabra que era Cristo divina, Él y el Hijo único que dio enviado por Él al Padre, a los hombres, que es la luz de la vida. Jesús es la luz y la vida para nosotros. Pero dice que nosotros no lo recibimos y no creemos. Por eso Cristo fue crucificado en la cruz. No entiendo, ¿no? Es como si yo hago esta casa, lo creo todo, y ustedes son mis hijos, mis amigos, viven en esta casa, pero ustedes no tienen conciencia de lo que todo lo que tienes hecho es por mí. Pero así no me creyeron, no me reconocieron, nada, y encima me crucificaron. Algo así pasaba Jesús en estos tiempos, cuando el Padre envió a su Hijo, y su Hijo murió por nosotros, y todo lo que tenemos y todo lo que fue creado es por el mismo Cristo. Ahora, cuando nosotros recibimos a Cristo y vamos caminando con el Señor, siempre Él nos va perfeccionando en nuestras vidas, siempre. Cada vez con nosotros que nos perfeccionamos, y vamos a leer, voy a tratar de hablar menos mis comentarios y voy a hablar más de la palabra del Señor. Entonces vamos a ir, como Dios creó el mundo todo y nos amó tanto, y vamos a leer Juan 3:16. Dice acá, de tal manera amó Dios al mundo. Dice, porque de tal manera Dios al mundo que ha dado, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. Y que en Él crea no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta condenación, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, a los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y porque todo lo que hace lo malo aborrece. ¿A quién? ¿Quién era la luz? Vamos entendiendo. Ya. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, más que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto, todas sus obras sean hechas en Dios. ¿Ok? Muy sencillo, ¿no es cierto? Muy sencillo. Dice, habla que Dios creó el mundo, que la luz es el Señor, y hay un hombre que da testimonio. Dios a nosotros nos concedió como hijos de Dios para testificar a Cristo en nuestras vidas, a cambiar. Pero ¿qué pasa el hombre? Cuando el hombre no se acerca más a Cristo, es porque realmente no quiere, ¿cómo lo puedo explicar? No quiere que sus pecados o sus áreas sean descubiertas. Porque los hijos del Señor, cuando creen en el Señor, se acercan más a Cristo, más al Señor. Sus cosas, su manera,
su mala manera de vivir ya son dejadas, ya son pasadas, son corregidas en el Señor. Pero ¿qué pasa? Que los hombres, cuando no quieren comprometerse con Cristo, no se quieren comprometer para que sus obras no sean conocidas. Porque así dice la palabra, ¿o me equivoco? Mira, aquí dice la palabra, dice: y esta condenación, que la luz vino al mundo, a los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas, las obras del hombre, dice así. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece entonces al Señor. Si yo hago cosas malas, estoy aborreciendo a Cristo. Pero si hago las cosas buenas, me arrepiento de mis obras malas, entonces me encamino con el Señor, porque la luz es el Señor. Entonces nos está ayudando ahí, nos está entendiendo el apóstol, o sea que acá que habla Cristo, porque es palabra de Dios, que dice: más el que practica la verdad viene a la luz. O sea, quiere decir que si yo hago algo bueno y me arrepiento de mis actos, me voy, ¿a quién me voy? Al Señor. Que Dios me ayude a encaminar con el Señor, que me va y cada vez corrigiéndome en las obras que son hechas de Dios. Y vamos a leer Juan 8. Juan 8, vamos a leer del 1 para poder entender, porque tenemos tiempo todavía, son las 11, o queremos que cortar rápido. ¿Qué dice Marcos? Acá vamos a leer más escritura, ¿ya? 8:1. Ya que como a veces no leemos en casa, vamos a leer acá. Tranquilo, hermano, va a decir. Entonces dice el 8:1: y Jesús fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y estaba sentado, y él le enseñaba. Y entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndolo en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué me dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían a preguntar, enderezó y les dijo: el que de vosotros estéis sin pecado, sea el primero a arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, hasta el más joven. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no moviendo nada, sino a la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Señor, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peque más. Y el 12 dice: y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Ahí confirma que Cristo es la luz del mundo. O sea, no le digo yo, acá está hablando con la palabra ya. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz ¿de qué? La vida. ¿Qué le parece? La luz, entonces, ¿quién es? Porque así dice la palabra. O sea, si vamos en el 1, habla del verbo, habla de la luz, y acá Jesús mismo dice
que yo soy la luz del mundo. Y el que le seguimos a Cristo, o sea, la luz, a Jesús, el que me sigue, ya no andará en tinieblas, sino que tendrá luz en vida, en la vida. O sea, tenemos que... ¿Qué nos queda? ¿Qué opción nos queda a nosotros? ¿Seguir con Cristo o apartarnos de Cristo? Porque si nos apartamos de Cristo, entonces vamos a andar en nuestro propio conocimiento humano. Y se nos va a presentar muchas pruebas. Muchos. Entonces a veces, por la misericordia de Dios, a veces nosotros nos puede ir bien, pero la mayor parte van las cosas mal. Por eso es importante que cuando nosotros hablamos con los jóvenes acá, cuando yo recién me convertí, en mis tiempos con Pedro, a veces nos endeudamos para tomar, o sea, a veces hasta prestamos el DNI. Cuando conocí a Cristo, yo vine al reino endeudado y sin dinero, sin nada. Entonces, cuando me quise bautizar, no tenía plata ni para bautizarme, ni en esos tiempos cobraban. Yo cobraban para subir al carro, siempre aclarando. Y el hospedaje, así como lo hacen los retiros. Yo pensé que esto era gratis. Entonces, decidí con mi esposa poner de acuerdo de un préstamo en el banco para irnos, darle a la movilidad para que nos lleve en ese encuentro. Y ahí nos bautizamos. Decidimos así. Sí, cuántas veces empeñamos, me préstame para irme. Dios vio mi actitud. Dios vio que yo quería conocer más de Él. Entonces me prestaron y nos fuimos. No me interesa. Mis padres me decían, mientras que tengas tus manos, puedes trabajar y con el trabajo se paga todo. Y conocí, y verdaderamente cuando conocí a Cristo, me enseñaron a Cristo. En estos tiempos estaba Omar, Víctor, me enseñaron quién era Jesús. Oye, había una paz en mi casa, una tranquilidad, que siempre me acuerdo que en un cuarto comíamos 3 personas. Y mis hijos no se reclamaban, no decían que yo quiero esto, no. Había paz, tranquilidad. Había una tranquilidad de que cuando yo caía en cualquier sitio que yo iba, caía de gracia. Cuando me voy caminando, salgo acá anoche a las 10 de la noche, me voy, y muchos me dicen, ten cuidado, me voy caminando, quiero ver que Cristo está conmigo, y me voy de frente, no me pasa nada. Siento una paz, una tranquilidad, llego a mi casa, y yo digo, ¿cómo es cuando nosotros buscamos más al Señor? Nos pasan muchas pruebas, y mira cómo son las pruebas disfrazadas. Yo he pasado, tío. A veces tenemos tanto trabajo, no tenemos tiempo para el Señor. A veces la esposa y el esposo necesitan tanto, no hay tiempo para el Señor. Cuando baja, lo voy a decir al Señor. Cuando no hay trabajo, te encuentras defraudado, que no quiero servir porque tengo no vas al Señor. O sea, no entiendo. No, ¿qué pasa? Digo así. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Tengamos o no tengamos, tenemos que servir al Señor. Porque Dios nos llamó, somos sus hijos del Señor y tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que nos falta? Organizarnos nada más. Tal hora en el trabajo, y así me enseñaron a mí y así aprendí. Hablé con mi esposa y le decía a mi esposa, Nelly, tal hora yo tengo que salir, me despierta porque tengo que decir esto, mañana voy. Entonces, así en la coordinación iba. Y la exhortación, como ayer le dije a los jóvenes en el servicio de música, es que lo que pasa es que nadie te ha exhortado a ustedes, por eso están así como están. Un padre corrija a sus hijos o no corrige a sus hijos, Gilberto. Sí corrige. Y el hijo lo tiene que tomar. Entonces, cuando nosotros lo corregimos, ya el hijo se acostumbra. Y mi papá es así, me corrige y tengo que aceptarlo. Pero cuando no lo corregimos y después de tanto tiempo lo corrijo, va a llorar, va a hacer y se amargan y se molestan todavía y cierran la puerta y no me molestan hasta el día siguiente. ¿O me equivoco?
porque así son los hijos. Pasa su locura, su temperamento, papi, mami, son cosas de la vida que a veces los hijos no tienen la culpa lo tenemos los padres por no haberlo desde un inicio así. Y así sucede. Entonces cuando iba creciendo, había una luz brillando y decía, este es Cristo, con el Señor todo lo puedo, y vamos caminando, ardiendo, porque Dios está con nosotros. Pero en estos tiempos, después de la pandemia, cambió un círculo total, ¿no? Un círculo hasta, le digo porque yo también estoy incluido ahí, ¿eh? Que no queremos venir a las reuniones, que no queremos solamente de domingos, y que la luz se apagó, que andamos en la sabiduría humana y pensamos que Dios está con nosotros, pero la Biblia dice diferente. Dice el que viene a la luz, el que viene a Cristo, y hay dos formas de decir, en la comunión íntima con el Padre. Eso es importante, que nosotros, más que a todo, tenemos quién es Cristo, quién es Jesús, quién es Dios, cómo puede tener una comunión entre el Padre, el Hijo, cómo podemos hacer. Juan nos explica acá, tenemos que acercarnos a la luz, esa luz brillante donde cuando tú te acercas más en la luz, cambia toda tu vida. El trabajo, haya trabajo, no haya trabajo, me ordeno y quiero aprender más del Señor, más de Cristo. La palabra es la que nos enseña a nosotros, palabra, palabra y palabra. No hay caso en mis comentarios, hagamos caso a la palabra del Señor que dice la palabra. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, y el que no lo sigue, entonces sí andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. El que le seguimos al Señor, tenemos buena comunión con Dios, a Cristo, vamos a tener la luz de la vida. Y vamos a seguir, cambiamos otra paginita más, porque vamos a hablar de Juan nomás. ¿O ya se cansaron? Porque si no, termino rápido. Juan 12. Mire. Juan 12, 35. Cuando Jesús anuncia su muerte, ¿no? Dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco estás la luz entre vosotros, y andar entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que ande en la tiniebla no sabe a dónde va. Por tanto, que tenéis la luz, creer en la luz, para que seas hijo de la luz. Amén. Vamos a decir de nuevo el 36 nomás, ya dice el 36. Por tanto, el que tenéis a Cristo, a Jesucristo, y creer en Jesucristo, para que seas hijo de Jesucristo. O sea, ahora empezamos de nuevo, empezamos desde el inicio que hablamos de Juan 1, que Dios creó los cielos y la tierra, dice, y que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es Jesucristo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí dice que ya estaba diciendo que la luz era la luz de los hombres. Y es verdad, porque si leemos todos los versículos que hemos apuntado y lo hemos leído, dice que la luz es Jesús. Entonces, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dice ahí, y aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Entonces, en el 15 dice, Juan dio testimonio de él clamando diciendo, este es el quien que yo decía. Entonces nosotros,
que somos hijos de Dios, que Dios nos llamó, ¿a quién tenemos que testificar? A Cristo. Por eso Dios nos llamó, nos capacitó, nos preparó. Tenemos que llamar a Cristo. Porque tenemos que cada día estar conectados con Jesucristo, que es la luz, que es la vida en un creyente. Cuando nosotros tenemos la vida, cuando tenemos Jesús en nuestra vida, entonces vamos a tener la luz en nuestra vida, vamos a tener vida, a hacer todas las cosas como Jesús nos manda. Entonces cuando yo iba leyendo, me dije, ¿cómo es cuando una persona, como yo le dije yo ayer a los jóvenes, quiero que ustedes me hagan tanta pregunta, y ahí va a haber algo que lo puedo preguntar y algo que no lo puedo preguntar? Me ha quedado con dos preguntas que no le puedo preguntar. Entonces, ¿qué me queda? Averiguar en la Sagrada Escritura, escudriñarlo, esas preguntas, y se responde sustentado con las palabras del Señor. Entonces yo en ese momento que estaba leyendo, dice, era el verbo que era Jesús, la luz. ¿Quién es la luz? La luz es Jesús. Y seguía leyendo y me mandaron a estos versículos que dice que yo soy la luz. Jesús dice, yo soy la luz. Y te habla en el versículo 3, 5, 8, 12. Los versículos que les he dado hablan de la luz, que es Jesucristo. Entonces yo digo, ¿qué tan me puse? Dejé todas las cosas que me pasaban atrás y me concentré en la luz. Y todos los versículos que le he dado, Juan 1, del 1 al 18, 8, 12, Juan 12, 35 36, habla solamente de Cristo, nada más de Cristo. No hay otras cosas que hacer. No hay otra que hacer. Y me preguntaban, ¿cuál es entonces el propósito de las Sagradas Escrituras, de este libro para nosotros, hermanos? Otro. ¿Cuál es el propósito, Pedrito, de este libro para nosotros? Vamos a sustentarle en la palabra. ¿Qué dice la palabra? En la palabra está, como me dijeron, escrito está. 20, 31. Juan, mismo Juan. 20, 31. Vamos así, 20, 30. El propósito de este libro, dice en Juan 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en este libro. 31. Pero estas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tenga vida en su nombre. Amén. Ese es el propósito de nosotros de leer las Santas Escrituras. Dice, ¿por qué tenemos que leer Santa Escritura? Porque los apóstoles, Juan, Pedro, Pablo, todo, te dice que tenemos que creer que es el Hijo del Señor, que es el Hijo de Dios, y que tenemos que creer en nosotros para que tenga vida en su nombre. Si no hay Cristo en nuestra vida, no hay vida. Vamos a estar atormentados, angustiados, preocupados, porque no hay Cristo en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que creer que hay alguien en nuestra vida, hay alguien que nos creó, hay alguien que nos llamó como hijos de Dios, que es la luz, que es Jesucristo, y tenemos que creer que es el Hijo del Señor Altísimo, y que Él está dentro de nosotros para que tengáis vida en el nombre del Señor. Ese es el propósito, de escudriñar la palabra del Señor. Y si te dicen otra versión, no lo creas, porque escrito está, dice, pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre.
No sé qué dirá en otra versión, pero yo creo que debe ser lo mismo. Vamos a esta versión que tengo. Dice: delante de sus discípulos Jesús hizo muchas otras cosas que no estaban escritas en este libro, pero las cosas que aquí dicen se escribieron para que ustedes crean en Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, para que así por medio del poder recibimos la vida eterna. Amén. ¡Qué alegría! Cuando este propósito de la palabra del Señor está acá, y cuando me mandó el Espíritu Santo a buscarlo, este versículo, mi alma se alegró, mi espíritu se alegró. Dice, acá está la bendición del Señor, acá está lo que realmente queremos querer. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos que leer las Santas Escrituras. ¿Te va mal? ¿Por qué me pasa eso? La respuesta está en la palabra del Señor. Quiero ser un buen trabajador, ¿quiere bueno? Léete Proverbios. Quiero ser buen discípulo, léete Juan, los evangelios, como Jesús hizo. Acá está todo. Creemos quién es Jesús, qué hace Jesús en nuestra vida, qué nos ayuda, quién es la luz, para qué la luz sirve. Miren, hace mucho tiempo tuve un sueño que dice que yo bajaba a un sótano y que yo llevaba una velita, y el sótano estaba oscura, bien oscura, como un sótano oscuro, sin luz. Y dice que yo bajaba al sótano y que veía con una velita, y cuando la luz comenzó a brillar, vi bastantes perros en mi costado, y estos perros ladraban, y yo pasaba con la luz, dice así, pasaba en mi sueño, pasaba, y los perros, no le digo la vida real que me sucedió, es algo sorprendente. Cuando nosotros buscamos al Señor de corazón, Cristo está en nuestras vidas y nosotros somos la luz. Hermano, tú y yo somos la luz. Entonces, cuando tú entras en una reunión donde no creen en el Señor, tú eres la luz del mundo. Y cuando los perros comienzan a hablar, son gentes incrédulas que a veces, y puede ser también, no digo hermanos de la fe, que comienzan a murmurar mucho de ti. Pero como yo tengo la luz dentro de mí, ¿quién me protege? El Señor. Porque dice la palabra que está en la luz, no andará en tinieblas, andará confiado en el Señor. Y tenemos que hablar, tenemos que decir, le guste o no le guste. Eso es lo que yo comencé a entender, pero algunos no entendían. Y menguaba yo. Entonces le decía al Señor, me manda por unas cosas y en vez de salir, salgo herido, salgo dolido, voy a mi casa, a veces problema con mi esposa. Salía yo así. Pero después se me pasaba. Y todas las cosas que yo iba de acuerdo al Señor, me iba bien en mi caminar. Caía bien las personas por allá y tomando cafés, comida, vamos para allá. Y yo decía, pero ¿por qué me sucede esto? Porque estoy en la luz. Y un día me aparté de la luz. Ya no comencé a buscar las Sagradas Escrituras. Quería hacer mi propia voluntad. Que sí lo sé la Biblia dice así. Y es así, y las cosas salían complicadas. Era conocimiento humano, no era vida. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué hay mucho problema? Que para allá, para acá. Otros me decían todas las cosas que aman al Señor ayuda para bien. Otros me decían que estás haciendo algo malo. Pero yo me examiné y dije, hay algo que estoy dejando de no escudriñar las Sagradas Escrituras. Vamos a leer tal.
Mira, ¿sabe qué lo pasó? Justo ayer hablábamos con los muchachos a rey Saúl por desobediencia. Dios, el profeta, ungieron al rey Saúl, ¿no es cierto? Y Dios le dijo a Saúl, mira Saúl, le dice el profeta, dile a Saúl, mira cómo es el orden espiritual. Dios le dice al profeta, anda y dile al rey Saúl que mate todo, mate, no me traigas ni uno, dice, le dice así. Y el rey Saúl se fue. El profeta fue y le dijo al rey Saúl, Dios dice que me vayas a matar a tal pueblo que son rebeldes contra Dios, mátalo a todos estos. Y no me traigas nada, dice. Y dice, la escritura dice que el rey Saúl mató a todos, niños, bebitos, todos, pero dejó a uno vivo, dice. Y trajo ganados gordos, becerros hermosos. Y en el caminar, en su ignorancia, él dijo, estoy haciendo bien al Señor. Y dice, cuando se presentó delante, ya estaba llegando, Dios le dice al profeta, dile a Saúl que me ha desobedecido y va a salir de su trono. ¿Por qué, Señor? Y el profeta lo amaba al rey Saúl. Y la escritura dice que cuando se dio a enterar, el profeta va y le dice, ¿qué has hecho? Y el rey Saúl dice, mire, he traído para Dios estos animales gordos y hermosos para sacrificarlos para el Señor y para darle comer a mis guerreros. Y también he traído a este. Y el profeta dice, agarra, y el profeta lo mata. ¡Far! Lo mata. Mátame todos esos animales, Dios ha despedido todo. Por la desobediencia que hizo el rey Saúl, Jehová mandó un espíritu de atormentador a él. No pudo dormir. Dice que no podía dormir, estaba preocupado. ¿Por qué? El porqué de las cosas. Y a veces me pasa a mí también. Es cuando uno va al doctor, va a un medicamento, a ver yo Google, ¿para qué sirve este medicamento? ¿Para qué estaba preocupado? ¿Para qué? Contradicciones, buenas, así. El rey Saúl estaba así, preocupado, ansioso. No podía dormir, pensaba. Y el rey Saúl dice, ¿qué puedo hacer? ¿No habrá alguien que toque una música para que me calme? Y mira cómo Dios trabaja de esta forma para su gobierno del Señor. Y le dice, yo conozco a alguien que es rey, no era rey, es David, que él toca el arpa. Tráigamelo a ese muchacho. Dice que habrá sido un algo chiquitito como Pedro, hermoso, gordito. Y lo trae y dice, y delante de rey Saúl, y comienza a tocar el arpa, dice. Y ese atormentador, ese espíritu atormentador, se fue, dice. Y le decía a los muchachos, quiere decir que la adoración y la alabanza espanta a los demonios por la desobediencia que hizo el rey Saúl. Hermanos, ¿qué lo quiero decir? Hay esperanza en nosotros, que Cristo murió por ti y por mí, para tener una comunión con el Padre, que esa luz brillante, que esa luz tan poderosa que está dentro de nosotros, tenemos el Espíritu Santo, tenemos nosotros este Espíritu que vive dentro de nosotros, porque por fe recibimos, tenemos que alimentarle, tenemos que llenar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como en estos tiempos me quería pasar por una cosa, para otra cosa, yo calmado ese día, y no quería todavía, bueno, en la noche paso con esto, otra, hasta el temblor, quizá afanado y despertarme, Señor. Me levanté y voy a seguir a armar mi bosquejo. Y fue muy sencillo, mire, fue muy sencillo lo que Dios hace en nuestra vida. Como le dije a mis hermanos, cuando Dios nos manda a hacer algo, ¿quién le hace la obra? ¿El hombre o Dios? Dios. Si Dios le usó al pastor Omar, y Jorge, compartes,
Si Dios lo permitió, entonces Dios me tiene que dar la salida. Y si estoy pasando circunstancias difíciles así, entonces, Señor, tú me ayudarás, voy a tener paz y me ayudarás a armar mi bosquejo, me darás palabras. Y estas palabras que me lo estoy dando es porque el Señor me los dio. Un día leía Juan, otro día me da otro versículo. Yo otro día cuando leía otro versículo, me iba a dar otro versículo. Y yo la apuntaba y la apuntaba. Hoy lo armé. A ver, y si nosotros leemos Juan 1, del 1 al 18, si leemos Juan 3, del 16 al 21, y leemos 8, 12, habla de una sola palabra, de la luz. Entonces, quiere con el Señor, te agradezco porque tú das la salida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En paz. ¿Por qué no vamos a amargar? ¿Por qué no vamos a afanar? Tenemos que seguir adelante. Tenemos que ser como Juan. Tenemos que anunciar la virtud de que aquel que nos llamó. Tenemos que anunciar que hay esperanza en el Jesús, que hay esperanza en tus problemas, que hay esperanza en el trabajo, que hay esperanza en la vida, que hay esperanza cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hay esperanza. Y para eso tenemos que alimentarnos, hablarnos, dice, con cánticos, con himnos espirituales, hablando entre nosotros salmos. Y eso es bonito, ¿no? Cuando una persona te llama y te canta y te da salmo, es lindo y hermoso. Y mira, al final de esto, el Señor me dice, ¿y cuál es el propósito de este libro? Escudriñando así, encuentra este versículo. ¿Crees tú en Jesucristo? Me hacía la pregunta yo. Sí, lo creo. ¿Crees de palabra o lo crees que estás bien convencido que es el Hijo del Señor? Si crees tú que es el Hijo de Dios que vive en ti, entonces deja todas tus cargas delante del Señor. Él tiene la solución. Y a veces nosotros creemos, pero cuando la circunstancia se complica, cambiamos de rumbo. ¿O me equivoco? Nos equivocamos a veces. A veces no esperamos. Yo quiero ya. Quiero ahorita. Y mira, y a veces el enemigo sabe cuáles son los momentos principales, los puntos donde el hombre puede caer. Por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos. Porque la palabra tiene poder. Si tú dices que tu esposo es gritón, va a seguir gritando, porque tú le estás atando. Nosotros tenemos que desatar estas cosas. Hablábamos con Víctor el domingo, a veces los pensamientos que Víctor me dice, yo te puedo ver de esta forma, pero cuando converso contigo, lo que pensaba no era lo correcto. Entonces es importante la comunión entre los santos, la conversación, la comunión, hermano, quiero saber cómo es la palabra, y estamos ayudando unos a nosotros. Por eso es importante, cuando corrigen a sus hijos, cuando amen a sus esposas, hablen con amor. Lo que tú dices se hará hecho, porque escrito está. Entonces cuando a mí me pasan circunstancias, leí anoche a los jóvenes, ahora me voy porque mi esposa me está esperando y tengo que irme volando porque tengo que estar con mi esposa, y eso es lo que yo quería. Cuando usted pasa circunstancias difíciles, lo ve algo de trabajo. En Proverbios aprendí muchas cosas de algo personal. Nosotros hacemos un proyecto lo hacemos y lo presentamos a Dios. Yo lo hago así: Señor, que sea tu voluntad que este proyecto se realice o no. Pase lo que pase, te voy a agradecer. Yo descanso en ti, porque tu escrito está. Entonces descansamos en estos proyectos y comenzamos a trabajar así, sacar los artículos que nosotros queremos, pero lo que hacemos nosotros no sale, y sale otro. Lo que Dios manda, esto lo quiero que lo hagas, y hacemos.
Después me doy cuenta, le presenté delante del Señor y Dios hace las cosas. Nosotros en paz y descansamos. ¿Cómo podemos hacer si Dios está en nuestras casas? Que haya paz, tranquilidad. Ahora con mi esposa hemos agarrado otra técnica, que nos hemos descuidado mucho. Digo, ahora en la hora de almuerzo ya no vamos a hablar estas cosas de la vida. Vamos a hablar, quiero, un versículo de la Biblia, quiero, porque almorzamos con toda mi familia. Y eso creo que quiere Dios, le digo así. Porque en estos tiempos es muy complicado, hermanos. Muy complicado en estos tiempos. Ando con mi hijo, vemos muchas enfermedades mentales. Muchos jóvenes con jovencitas haciendo cosas indebidas. Entonces vemos desordenado el ambiente, desordenado. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como hijos de Dios? Avivar el don del Espíritu Santo y ayudar a las personas que hay esperanza en el Señor. A testificar, como Juan hablaba, que hay alguien que va a venir. Alguien que va a venir, decía Juan. Y eso tenemos que hacerlo nosotros. Amén. Como dice la palabra, Jesús ha venido no para condenar. No es para condenar. ¿Para qué vino Jesús? Para eso vino Jesús. Mi hermano Ángel decía, Jorge, ¿ya vas a predicar? Sí. ¿Me va a dar palo? ¿Palo? ¿Qué palo? Hermano, la iglesia es un hospital. Acá venimos enfermos, cargados, angustiados, otros bien, alegría, otros vienen rebosando, otros vienen diferente, pero ¿quién hace la obra? Entonces, Angelito, por favor ayúdame a cantar ¿quién hace la obra? Es Dios. Dios es el que nos restaura. Dios es el que nos ayuda a cambiar nuestra forma de pensar, de actuar, nuestras enfermedades. Dios, sin Dios no somos nada nosotros, hermanos. Toda la cosa es por Él y para Él. Y eso es hermoso cuando uno habla de que Jesús es el único, no hay otro más. No, es el único mediador entre el hombre y el Padre. Jesucristo es el Señor. Tenemos que seguirnos perseverando en la palabra del Señor. Tenemos que seguir perseverando en las cosas del Señor. Tenemos que comprometernos día tras día con la obra del Señor. Es lo único que a nosotros podemos para ayudar a otras personas. Tenemos que prepararle, tenemos que capacitarle para que ustedes puedan anunciar, o todos nosotros anunciemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, al compañero que está perdido, que hay esperanza en el Señor. Eso es lo que realmente es nuestro trabajo, seguir adelante. Amén. Oramos entonces y seguimos cantando y alabando. De repente por ahí el Espíritu Santo se muestra con alguien y hace un milagro, cambia la vida, restaura. Eso lo hace el Señor. Señor, te damos gracias.